Dragon Ball, franquicia creada por el maestro Akira Toriyama en el año 1984, lanzada originalmente en la revista Shonen Jump de la editorial Shueisha. Nos cuenta la historia de Goku, un joven que se embarca en una aventura para encontrarlas. Ok, creo que no es necesario en absoluto hacer esto, mejor nos saltamos esta parte. Tú conoces Dragon Ball, yo conozco Dragon Ball, tu vecino conoce Dragon Ball, tu madre conoce Dragon Ball, hasta tu puta abuela debes saber por lo menos quién cojones es Goku, aunque igual lo confunde con Pikachu, pero al menos lo identifica. Y es que sí, la franquicia de Dragon Ball ha estado presente en nuestras vidas desde hace más tiempo de lo que podemos recordar. Muchos de nosotros nacimos cuando Dragon Ball ya era un fenómeno mundial, y a medida que fuimos creciendo, éramos testigos de cómo dicho fenómeno crecía cada vez más. Desde ver los cuadernos de tus compañeros de clase llenos de dibujos de Goku, algunos más bonitos que otros, hasta pelearnos durante los recesos fingiendo que éramos personajes del manga. Pues aunque muchos quieran negarlo, el legado que Dragon Ball forjó alrededor del mundo es algo que ninguna otra obra ha logrado hacer jamás, y que dudo que lo logren a corto plazo, o al menos ninguna obra proveniente del país del sol naciente. Y lo mejor de todo es que, si bien para cuando muchos de nosotros conocimos Dragon Ball la obra ya había terminado, el contenido multimedia que seguía saliendo de la franquicia era tan abundante y tan adictivo que los fans pudimos seguir disfrutando de la historia de Goku de una y mil formas distintas. Ya no solo hablamos del anime y manga, hablamos de álbumes, dibujos, esculturas, referencias, homenajes, canciones, animaciones, parodias, doblajes, chistes, memes, hasta putísimas películas para adultos. Pero una de las cosas que más marcó para muchos de la franquicia de Dragon Ball fueron los videojuegos, porque si bien actualmente tenemos bastante normalizado que cualquier anime shonen de peleas con un cast de personajes mínimamente amplio ya tiene que tener por defecto su videojuego, casi siempre con una calidad cuestionable, lo que hizo Dragon Ball es abrumador, teniendo juegos de peleas desde scroll lateral hasta juegos de peleas en 3D, pasando por el mundo RPG, el MMO, juegos de cartas, juegos de mundo abierto, juegos educativos, juegos de móvil, juegos gacha de móvil, juegos de arcade. Joder, es que incluso tiramos al putísimo Budokai 3, que tenía pequeñas escenas similares a una novela visual. El punto es que, sí, Dragon Ball tiene videojuegos a más no poder, y en este vídeo me gustaría poder hacer un repaso por todos ellos, comentando un poquito sobre aquellos que sí tuve la oportunidad de jugar, porque claro, no creo que pueda comentar mucho respecto a un juego de Dragon Ball salido exclusivamente en Japón, solamente con el idioma japonés, y que nadie se tomó la molestia de traducir al español nunca. Y además, eso de comentar las experiencias hará que este vídeo sea un poco más ameno, porque la idea tampoco es hacer como los típicos vídeos de bienvenidos a todos los juegos de Dragon Ball, comenzamos, 1986, Dragon Ball para la Super Cassette Vision, siguiente del 86 también, Dragon Ball para la Famicom, siguiente del 86 también, otro juego de Dragon Ball para la Famicom también. No, la idea no es hacer eso. Si bien iremos repasando los juegos de la franquicia, la idea es hablar de aquellos que, al menos desde mi perspectiva, tuvieron un mayor impacto o una mayor relevancia. Y creo que podemos comenzar con el primer juego de Dragon Ball lanzado en Occidente, Dragon Ball Shenron no Naso, lanzado en el 86 para la Famicom, y que tiene el privilegio de ser el primer juego de la franquicia en ser lanzado fuera de Japón. Aunque debido a que la franquicia de Dragon Ball no era nada en comparación a lo que es ahora, por aquella época el juego fue americanizado a más no poder. Bueno, más bien la portada del juego fue americanizada a más no poder. Ya no solo es que le hayan puesto el juego Dragon Power en lugar de Dragon Ball, sino que, bueno, es que, mira, o sea, ¿qué coño se puede decir al respecto, Dios mío? Pero bueno, la cosa seguiría avanzando más o menos igual con juegos de Famicom hasta el año 90, en el que veríamos por primera vez un juego de Dragon Ball que utilizaría la Z, Dragon Ball Z Kyoshu Saiyan, también para Famicom. Y es un juego que, bueno, tiene un sistema similar a un juego de mesa, aunque para ser honesto no se puede decir mucho. En mi puta vida he jugado este videojuego y los únicos gameplays que encontré estaban completamente en japonés, así que digamos que esto queda más que nada como una curiosidad. Pero ahora podemos hablar del que seguramente fue el primer juego de Dragon Ball para muchas personas, Dragon Ball The Legend, aunque en japonés tiene un nombre más largo, pero me niego siquiera a intentar pronunciarlo. Dragon Ball Z 偉大なるドラゴンボール伝説 Lanzado en PlayStation y en Sega Saturn en el año 96, este juego contaría con muchas cosas que consideramos estándar para los videojuegos de Dragon Ball a día de hoy, un modo historia y un modo versus para jugar con los panas, aunque sin lugar a dudas, aparte de que la intro en CGI con PNGs de fondo usen a Porunga en lugar de a Shenlong, lo que más llama la atención es que la dificultad es una cosa para flipar bastante. No tengo ni idea de cómo los niños de la época pudieron siquiera pasarse este juego, porque los controles que tiene son la cosa más ortopédica y menos intuitiva del mundo. Pero bueno, eran otros tiempos, en aquella época no había ningún estándar en particular y había que ir con prueba y error. Y hablando de prueba y error, tan solo un año después, en el 97, para la PlayStation 1 llegaría uno de los juegos más extraños. Y es que hablamos del primer videojuego de Dragon Ball en 3D, ni más ni menos, el Dragon Ball GT Final Bout, siendo también el primer juego de la franquicia en tener una intro completamente original animada en 2D, aunque fuera de esa intro toda bella y toda preciosa, que nos deleitaba con una escena de Piccolo peleándose con Cell uno a uno sin ningún tipo de contexto, la verdad es que el juego era un poquito...
Muy seguramente la gente que compró el juego en su época se quedó loquísima al ver a los personajes de Dragon Ball en 3D, pero es que tú te lo juegas ahora y Dios santo, mira que hay juegos que tienen a lo mejor 15, 20 o incluso 30 años que todavía son jugables, pero es que este juego, siguiendo con el modelo del anterior, es jodidamente horroroso tener que jugarlo a día de hoy, es prácticamente un castigo. Pero bueno, por muy XD que sea el gameplay y algunas de las animaciones, nadie le quitará el título de ser el primer juego de Dragon Ball en 3D, es algo. Y lo que dije antes, la intro es la puta polla. Pero tras esto, llegaría el 2002, año en el que llegarían dos juegos bastante interesantes. El primero sería Dragon Ball Z, The Legacy of Goku, un juego lanzado para Game Boy Advance que, oye, no estaba para nada mal, un juego de aventuras simpático, bastante divertido. Pero lo realmente importante que llegó este año fue el Dragon Ball Z Budokai. No Budokai Tenkaichi, Budokai, que supongo que lo conocéis, pero por si acaso. Un juego recordado por haber mejorado bastante el combate desde Final Bout y por haber implementado varias mecánicas que se seguirán utilizando en juegos posteriores. Aunque seguramente mucha más gente lo recuerde por tener unos gráficos 3D bastante extraños, por tener esa historia What If en la que Krillin era absorbido por Cell, y también porque todos, luego de terminar la saga de Cell, estábamos listos para seguir nuestras aventuras contra Majin Buu, pero oh sorpresa, el juego llegaba hasta ahí, incluso llegó a tener un remaster para Play 3, pero no fueron capaces de meter la saga de Buu ni nada, así que bueno, supongo que fue un paso en la dirección correcta al menos. Sin embargo, un año después, en el 2003, llegarían otros dos juegos de la franquicia, que sorprendentemente eran tanto la secuela de Legacy of Goku como la de Dragon Ball Z Budokai, y si bien el Legacy of Goku 2 estaba bastante bien, lo realmente importante es el Dragon Ball Budokai 2, que implementó una mejora gráfica bastante potente, teniendo ahora un estilo más similar al anime y además incluyeron la historia de Buu. Gracias. Pero sin duda lo más interesante de este juego es que metieron un modo historia con similitudes a un juego de mesa, en el que te podías mover por un tablero y el orden en el que te enfrentabas a los enemigos dependía de tus movimientos. Una jugabilidad curiosa que a veces daba pie a situaciones bastante extrañas y, como no, los putísimos Sabaiman estaban ahí jodiendo todo el puto día. El combate mejoró muchísimo, las animaciones igual, aunque tenía esta mierda de que cuando te transformabas en Kaioken o al Super Saiyajin, la barra de ki se te iba disminuyendo poco a poco, pero bueno, son detalles pulibles. Llegando así al año 2004, año en el que saldrían no uno ni dos, sino tres videojuegos para la Game Boy Advance, que si bien ninguno era la tercera parte del Legacy of Goku, eran juegos que tenían un estilo bastante similar, aunque uno de ellos era el Dragon Ball Z Super Sonic Warriors, que es bastante interesante pues tiene un modo historia llamado What If, en el que, como su nombre indica, cuenta historias de los personajes de universos alternos, y de hecho hay bastantes creadores de contenido que utilizan este juego como base para crear fanfics y cosas por el estilo. Pero el realmente importante salido este año fue el que en lo personal es uno de mis videojuegos favoritos de Dragon Ball y sé que de muchos también, Dragon Ball Z Budokai 3. Joder, es que solo con recordar lo épica que era la putísima intro de este videojuego me dan ganas de jugarlo por enésima vez. ¿Y qué más podría decirse? El putísimo juego pulió todo lo que sus predecesores habían creado, nos entregó una especie de mundo abierto para el modo historia, aparecían eventos aleatorios en este mundo abierto que te permitían explorar sucesos de las películas que a su vez generaban finales ocultos dentro del juego. Podías pasarte el modo historia con cada uno de los personajes e ir subiéndolos de nivel, y además explorando ciertos eventos para la trama que solo ellos vivieron. Y las transformaciones, hermano, las transformaciones ahora por fin no te disminuían la putísima barra de ki de mierda. En fin, un putísimo juegazo que a día de hoy es God. No sé cuántas putas horas le habré dedicado a este videojuego, ni tampoco cuántas horas le dediqué al remaster de PlayStation 3, pero Dios mío, de verdad que le metí muchísima caña a este y al Shin Budokai de PSP. Dios mío, qué vicio. Pero bueno, todo muy bonito, pero pasaría un año y en el 2005 saldría uno de los juegos más controversiales de la franquicia actual. Un juego que no fue desarrollado por una empresa japonesa, sino que fue por una estadounidense, y estamos hablando de Dragon Ball Z Sagas, un juego que intentó meter a la franquicia en el mundo semiabierto con componentes de RPG, y habiéndolo jugado tanto de pequeño como de adulto, tengo que decir que este juego es tolerable. Tiene cosas bastante XD, como el hecho de que otra vez no metieron la saga de Buu. No sé qué problema tienen con este arco, sé que no es el mejor de Z, pero joder, es la que se lleva. Y también está el hecho de que las peleas con los jefes eran bastante fáciles y sabías usar bien los combos. De hecho, no era nada complicado el buguear a los jefes con combos infinitos y esas cosas, pero creo que lo más tocapelotas de este juego es que el gameplay es repetitivo a más no poder, porque el trayecto es, empiezas el nivel, aparecen esbirros genéricos que te impiden pasar, los cuales si no son Cyberman, son putos androides genéricos que derrotas y avanzas a la siguiente zona, más esbirros los derrota y vas a la siguiente zona, más esbirros los derrotas y pasas otra vez a la zona del jefe, esta vez derrotas al jefe y listo, siguiente nivel. Pero en mi humilde opinión, lo más jodido de este juego, lo más feo, es que transformarte en Super Saiyajin era un suplicio, porque al momento de desbloquear la transformación apareció una barra debajo de la salud que tenías que cargar golpeando a enemigos, y una vez la barra estuviera llena cargabas tu ki al máximo y te transformabas, pero la transformación duraba tan poco que parecía hasta inútil el intentar hacerlo, o sea, no merecía la pena. Y después llegaba el putísimo combate contra Freezer y Cell, en el que tenías que transformarte obligatoriamente en Super Saiyajin para poder hacerles daño y ganarles,
Pero bueno, una vez te pasabas el juego podías jugar todos los niveles de nuevo con personajes a elección, y por algún motivo uno de estos personajes era Broly, el cual tenía la transformación de Super Saiyajin todo el tiempo por defecto, así que pasarte el juego por segunda vez con él era literalmente un putísimo desenfreno, era como llevar al Kratos, aunque bueno, eso ni de chiste quitará todo el suplicio que es pasarse el juego completo la primera vez, pero al menos las cinemáticas animadas estaban... ¿Qué mierda es ese Goku? Aunque en el 2005 también llegaría otro juego de la franquicia, el cual, bueno, no es tan conocido, pero creo que merecía una mención en este vídeo. Ya sabéis, uno muy raro, estoy hablando del putísimo Dragon Ball Budokai Tenkaichi original, el cual, si bien es inferior en todos los aspectos a sus dos entregas posteriores, para ser el primer intento de crear un combate de este estilo, no salió para nada mal. Y también ese mismo año saldría Super Dragon Ball, no Dragon Ball Super, Super Dragon Ball, que parecido pero no es lo mismo, el cual también intentó ser un juego de combates en un entorno más tridimensional, pero ya todos sabemos cuál fue el juego que sí logró perfeccionar ese estilo de combate, y es que el año siguiente, en el 2006, saldrían dos putísimos juegazos, el Shin Budokai para PSP y el Budokai Tenkaichi 2, Dios, ¡buah! Esto sí que era puta calidad, el 2006 fue, oh my god, una de las mejores experiencias de combates de Dragon Ball en una consola portátil, y uno de los juegos de la franquicia con el modo historia más absurdamente completo y delicioso que ha existido incluso hasta el día de hoy, porque si bien juegos como el Dragon Ball Z Kakarot tienen un modo historia que puede llegar a durar más de 20 horas, el putísimo Budokai Tenkaichi 2 tenía un modo historia que podía durar fácil unas 12 horas, lo cual es bastante duro si tenemos en cuenta que el siguiente juego tiene un modo historia con una duración aproximada de 5 horas, pero a pesar de eso, ese juego salido un año después fue el putísimo Budokai Tenkaichi 3, que había mejorado infinitamente en casi todos los aspectos. Y sí, ya todos sabemos que el modo historia de Budokai Tenkaichi 3 se mandó varias cagadas en comparación con su predecesor, por eso digo en casi todo, pero aún así logró perfeccionar el gameplay y muchísimas de las mecánicas introducidas por los juegos previos, siendo el que mejor gameplay tiene de los tres. ¿Y qué cojones puedo yo decir del Budokai Tenkaichi 3 que no se haya dicho ya? Se anunció una putísima secuela más de 15 años después y la gente se volvió loca, y yo incluido. Este es un juego que marcó a una generación completa, millones de grupos de amigos alrededor del mundo juntándose para darse de hostias en un puto juego, millones de joysticks destruidos gracias al minijuego del choque de poderes, y millones de insultos homofóbicos contra ese amigo en concreto que se elegía a Gogeta Super Saiyajin 4 o a Mr. Satan. Joder, es que me pongo a pensar en lo feliz y despreocupada que era la vida cuando prendía la PlayStation 2 y me ponía a jugar con los panas. Ay, tiempos más sencillos. De pequeño quería ser Super Saiyajin y ahora quiero ser evasor fiscal. Ay, cómo cambia todo. Pero bueno, mejor sigamos, que si no vamos a estar hablando aquí 20 minutos del putísimo Budokai Tenkaichi 3 y del impacto que tuvo en general, y eso como que mejor me lo reservo para otro vídeo futuro. Aunque eso sí, se me olvidó mencionar que tanto este videojuego como las dos entregas previas tienen unas intros espectaculares, tanto en apartado visual como en la música. Son increíbles. Pero bueno, ahora nos pasamos al año 2008, en donde salió el juego que, al menos en mi perspectiva, siento que se ha infravalorado bastante y que no se le ha dado el reconocimiento que merece. Estoy hablando de Dragon Ball Z Infinity World, y digo que no se le da el reconocimiento que merece porque casi nunca se le menciona. Todo el mundo habla de los Budokai Tenkaichi, y en PlayStation 3 salieron remasters del primer y el tercer Budokai, porque a nadie le importa el 2, ¿verdad? Pero cuando se piensa en juegos de Dragon Ball, el Infinity World siempre ha sido el menos mencionado, cuando para mí es uno de los mejores juegos que se han hecho de la franquicia. No solo perfeccionó por completo el estilo de combate de los Budokai, sino que presentaba un modo historia bastante divertido e interactivo, como una mezcla entre el tablero de juego de mesa del Budokai 2 y el mundo abierto del Budokai 3, además de ser uno de los juegos con la mayor cantidad de historia. Y es que, si bien tenía el mismo problema que el 99% de los juegos de Dragon Ball de no incluir la saga de Goku niño, incluía prácticamente todo Z, todo GT y prácticamente todas las OVAs, aunque una de las mejores cosas que tiene este juego para mí son las secciones de minijuegos, desde amplias secciones de espacio abierto en el que tenías que buscar cierto objeto o incluso permitirte correr en el camino de la serpiente, también minijuegos de entrenamiento en la cápsula de gravedad, entre otras muchísimas cosas. Y como no podía ser de otra forma, la intro de este juego también es increíble. No está animada en 2D, pero aún así se ve muy bien y la canción es espectacular. Pero ahora nos adentramos en una época un poco, digámosle, extraña. Verán, si bien luego de este juego salieron cositas bastante interesantes, no dejan de ser juegos que dejaban un sabor de boca un poco seco, soso, sin sal. Y no pienso hablar jamás del putísimo juego de la película de Dragon Ball Evolution que salió en PSP en el 2009. Jamás, aunque bueno, ya lo he mencionado, ¿no? Ya con eso como que
cuenta. Bueno, como decía, habíamos tenido auténticas joyas que eran capaces de entretenernos por muchísimas horas al día, pero poco a poco los juegos empezaron a volverse menos divertidos. Y ojo, que yo me lo pasé bien jugando al Burst Limit o a los Raging Blast. De hecho, a mí el Burst Limit me encanta, y el Raging Blast en concreto, el 2, le metí muchísimas horas, incluso al online. Pero no dejaban de sentirse como intentos de emular la fórmula de Budokai Tenkaichi 3 sin éxito. Juegos que intentaban reinventar la rueda básicamente. Pero estos juegos eran simplemente eso, juegos buenos cuyos predecesores dejaron la vara demasiado alta quizás. Sin embargo, en el año 2011 llegaría un juego que efectivamente era una puta mierda en casi todos los sentidos. Y es que en el año 2011 saldría el legendario, pero por las razones equivocadas, Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, un juego que utilizó el subtítulo de Tenkaichi de la forma más rastrera posible, porque tú a lo mejor te comprabas este juego y pensabas que quizá era una secuela de los Budokai Tenkaichi, un reboot o algo así, y lo que te encontrabas era una putísima mierda, con unas mecánicas de combate tan jodidamente autistas, raras, aleatorias, innecesarias y babosas, que daba putísima pereza pasarse los combates. Todo ese frenetismo que nos otorgaron los juegos previos, tanto los Budokai como los Budokai Tenkaichi, se perdió por completo en este juego de mierda que intentaba meter un combate tan jodidamente lento y arcaico que era irritante. ¿A quién se le ocurrió que la mecánica principal de los combates fuera piedra, papel o tijera a la hora de golpearse? ¿Qué mierda es esto? Porque no es como que, por ejemplo, haya personajes que sean débiles a otros, como en Pokémon, sino que literalmente, cuando había un choque de golpes, podías elegir entre piedra, papel o tijera y el enemigo haría exactamente lo mismo y ganaba, pues, el que ganara el piedra, papel o tijera, vamos. Así que los choques de puños ya no dependían de qué tanto destruyeras tu joystick, sino que dependían del putísimo azar. De verdad, este puto juego fue espantoso. Encima traía la novedad de poder hacerte un personaje personalizado y todo eso, pero es que ni esa mierda estaba bien. Lo único bueno que tenía ese puto juego eran, primero, las peleas contra los gigantes, era lo único que se sentía medianamente novedoso, y aún así a veces dejaba bastante que desear, pero al menos era algo. Y lo otro bueno que tenía eran las secuencias animadas. Del opening no voy a hablar mucho porque es literalmente el chala, head chala de toda la vida y pues está bien, ¿no? Fueron a lo seguro. Pero oye, no voy a negar que se sentía genuina emoción al ver que el juego había reanimado ciertas escenas del anime original en HD. Al menos eso se lo concedo, pero en cuanto al resto, vaya juego de mierda. Encima, un año después, en el 2012, sale el putísimo juego de Dragon Ball para el Kinect. Alguien en su sano juicio compró en primer lugar esta cosa. Y para empeorarlo todo, en el 2014 sale el putísimo Battle of Z, que traía el hype de incluir a los personajes de la película de la Batalla de los Dioses, y que fue horroroso. Y no fue hasta el putísimo 2015 que por fin llegó Xenoverse, que al menos trajo una propuesta completamente nueva traída desde Dragon Ball Online y parcialmente de Heroes, porque sí, el MMO de Dragon Ball Online fue el precursor de toda la historia de los patrulleros del tiempo que dio origen a Xenoverse y a Dragon Ball Heroes, aunque también en ese mismo año saldría un juego bastante peculiar de la franquicia, Dragon Ball Z Dokkan Battle, juegos de móvil que díganme lo que quieran, pero el Dokkan Battle es God. Y nunca me pregunten cuánto dinero he gastado en este juego, me da un poco de penita admitirlo. Posteriormente, en el 2016, saldrían dos juegos que, bueno, significaron bastante. Primero, el Dragon Ball Fusions para la 3DS, el cual más que un juego era literalmente una cuna para los fanfictions. ¿Alguna vez os imaginasteis qué pasaría si Super Buu hubiera absorbido a X personaje? Pues eso es literalmente este juego, pero fusionando a todos con todos. Una experiencia curiosa cuanto menos, pero el verdadero juego importante que salió este año fue el putísimo Xenoverse 2. Un juego que me sorprende la verdad que siga tan activo, teniendo DLCs de personajes hasta día de hoy, considerando la cantidad de años que tiene, y lo cierto es que tiene una comunidad muy viva, aunque a pesar de todo, debo admitir que Xenoverse 2 me gustó, pero el 1 me flipó en su día, yo con mi demonio del frío ahí, Dios mío, era como un sueño hecho realidad. Por fin pude hacerme mi personaje de la raza de Freezer, no sé, se sentía tan God. Pero hey, si sigue recibiendo actualizaciones y expansiones el Xenoverse 2 hasta ahora, es porque el juego tiene que estar rindiendo bien. Yo hace mucho tiempo que no lo toco, pero ya os digo, me lo pasé bien creando mis 80 personajes, todos y cada uno de ellos, efectivamente, de la raza de Freezer, y un Majin Buu gordito. Y 2 años después llegaría otro juego bastante interesante, porque después de muchísimos años, finalmente llegaría un sucesor de los Budokai, Dragon Ball FighterZ, un juego de batallas en 2D que no tenía nada que envidiarle a los Budokai originales. Por cierto, un detalle que se me ha olvidado de los Xenoverse, así como curiosidad de mi experiencia, es que yo nunca, ni en Xenoverse 1 ni en 2, me he hecho
hecho un personaje Saiyajin. Nunca. Soy tan edgy que, como dije, solo me hacía personajes de la raza de Freezer y un Majin Buu gordito, pero solo uno. Nunca jamás, por mucho que jugué, y mira que le metí varios cientos de horas, nunca me hice un Saiyajin. Dios mío. Volviendo al Fighters, perdón, quizás su modo historia haya sido un poco mierda, pero dentro de todo no era mal juego en lo absoluto, y las animaciones estaban súper chulas y el estilo gráfico es algo que se mantiene bien hasta el día de hoy. Aunque si tengo que decir algo, bueno, es bastante jodido eso de que ahora los juegos de peleas con un elenco de personajes bastante grande tengan que recurrir a pases de temporada y a DLCs abusivos para conseguir a los personajes, que luego acaban siendo meta, pero bueno, quitando eso el juego es bastante disfrutable, y además en Steam el juego casi siempre está en oferta, así que oye, yo lo recomiendo. Y luego de que en 2018 y en 2019 salieran Dragon Ball Legends y Dragon Ball Super Heroes World Mission respectivamente, dos juegos que he probado y están, bueno, interesantes, llegaría el año 2020 con uno de los juegos más ambiciosos y más esperados de todos, el Dragon Ball Z Kakarot, el que para muchos es el videojuego definitivo de Dragon Ball. Para mí, el juego que me ocasionó traumas con las misiones de recoger objetos. A ver, ya tengo un vídeo de casi 20 minutos explicando mi postura frente a este juego, y una buena parte de las cosas que mencioné en el mismo las mantengo a día de hoy. El mayor problema del juego es la caída abrupta de calidad que tiene luego de la saga de Freezer, luego del arco de Namek. Algo que es incomprensible, porque CyberConnect es un estudio con un talento inconmensurable, pero no sé, debieron recortarles tiempos o presupuesto o lo que sea, porque de verdad que se nota mucho el bajón de calidad. Es que parece otro videojuego. Si bien el juego ha recibido ciertos DLCs y actualizaciones que mejoran un poco algunas cosas de las que pude quejarme en el pasado, muchas cosas de las que me quejé siguen estando ahí. Misiones principales que se sentían una puta mierda, eventos de la historia que fueron quitados para darle prioridad a otros momentos menos importantes. Yo no perdono que no haya un Piccolo contra C-17 y no perdono que no haya un Cell Perfecto contra Super Trunks. ¿Eso en qué cabeza cabe que eso no esté? Ciertos modelos 3D que se sentían un poco hechos a la carrera, entre otras muchas cosas. Pero cuando hay que decir cosas positivas, pues también hay que decirlas. El apartado visual es una locura. Quitando al Fighters, este es seguramente uno de los juegos de Dragon Ball más bonitos que existen. Tiene unas secuencias totalmente impresionantes que te ponen los pelos de punta. Y los DLCs que han ido añadiendo con el pasar del tiempo, pues, bueno, hay algunos que son horribles, como el primero que salió, en donde la única novedad era ver a los Super Saiyajin Dios y tener peleas con Bills y Whis, lo cual no estaría mal si no hubieran cambiado por completo toda la historia que vimos en la película y en el anime, porque ahora los protas no conocieron al dios de la destrucción por una visita inesperada, sino que, según este DLC, Bills estaba aburrido e invocó a los dos seres más fuertes del universo 7 para pelear y ya está. Bueno, eso y que el DLC no dura prácticamente nada, pero oye, al menos después sacaron un DLC con la película de Fukatsu no F, que si bien ya todos sabemos lo que significó esta película, el DLC no estuvo tan mal. Nos dieron unas cuantas mecánicas nuevas y la animación en 3D de la pelea final contra Freezer está bien cuidada. Luego salieron los DLCs de Bardock, el del torneo número 23, que marcaría el final de Dragon Ball previo al inicio de Z, un DLC del final de Z con la pelea con Up, y en lo personal mi DLC favorito, un DLC con historia de Trunks y Gohan del futuro. Ya se imaginarán por qué. Pero lo que me da rabia a su vez es que estos DLC cubren prácticamente todas las historias que representan. No se saltan absolutamente nada, al contrario, incluso llegan a meter contenido extra que sirve para reforzar ciertas cosas, y no les voy a mentir, cosas como la última pelea de Gohan contra los androides en este juego fueron tratadas como nunca creí que lo serían en un videojuego de Dragon Ball, y me da pena porque los DLC se sienten como lo que debió ser el juego en general, o al menos lo que yo esperaba que fuera, la que debía ser la experiencia definitiva de Dragon Ball, y en su lugar tenemos un juego base que no se siente terminado, y unos DLCs que en su mayoría se sienten demasiado buenos para el juego del que vienen. Perdón si le dediqué demasiado tiempo a Dragon Ball Z Kakarot, pero como es técnicamente el último juego de la franquicia que ha salido, quise irme a lo grande. O bueno, me gustaría decir que este fue el último videojuego de Dragon Ball que tuvimos antes de la salida de Budokai Tenkaichi 4, pero hay otro juego en medio del que lamentablemente tenemos que hablar. En el año 2022 saldría Dragon Ball The Breakers, un putísimo Dead by Daylight de Dragon Ball, en el que un jugador elegiría a un villano de la franquicia, mientras otros jugadores serían humanos comunes y corrientes que tendrían que huir de dicho villano, y ese era todo el juego. Vaya, es que vaya puta mierda, no hay nada destacable. Creo que tiene por ahí una especie de fanbase de jugadores raros, de estos de buenos, de los fetiches raros, pero en fin, por ahí está. Y no lo digo porque piense que Dead by Daylight es una mierda, lo digo porque este mismo es 1000 veces mejor que el putísimo The Breakers. En el Day by Daylight al menos se esfuerzan en implementar diversas mecánicas que hagan que el juego no se sienta repetitivo, pero el putísimo Dragon Ball The Breakers no sé cómo lo hace, pero es que se siente horrible al jugarlo. Pero bueno, ya todos sabemos que el juego es una mierda, así que nadie lo juega de todas formas, o casi nadie, como digo. Pero si te gusta, pues está perfecto, disfrútalo antes de que lo cierre. Pues eso sería un repaso por la evolución de los videojuegos más conocidos de Dragon Ball. Dejé unos cuantos
cuantos juegos fuera porque o bien no son tan conocidos o no los he jugado lo suficiente como para poder dar una reseña de los mismos, así que os podéis ahorrar el no mencionaste X juego, porque sí, sé que me he dejado varios, bastantes fuera, pero es que no es como muy necesario, no son muy destacables, no es muy reseñable de mencionar prácticamente ninguno. Pero si tú consideras que alguno es destacable, te invito en la caja de comentarios a hablarnos de ese videojuego para que, bueno, pues podamos añadir un poco más de información interesante al vídeo. Me parece genial, te invito a hacerlo. Y todo esto es un preámbulo para el juego que se viene próximamente, porque después de casi 20 años, finalmente podremos experimentar un Budokai Tenkaichi nuevo. Y por lo que se ven los trailers y gameplay demuestra, este juego tiene pinta de ser una vuelta a los orígenes. Así que solo puedo esperar que este mismo me entregue tantas horas de diversión como lo hicieron sus antecesores. Y es que la magia de los juegos de Dragon Ball, que no importa que te sepas la historia del derecho y del revés, nunca está de más repasarla una vez más. Y nunca está de más tampoco recordar los buenos momentos que pasamos gracias a estos videojuegos. Así que solo puedo decir gracias. Gracias, Akira Toriyama, me entregaste tantas horas de diversión, ya sea jugando a los juegos basados en tu franquicia o estando pegadísimo a la televisión viendo la serie animada basada en tu increíble manga. Sea cual sea el medio, formaste parte de mi vida, de mi infancia, de mi adolescencia, de mi adultez, y siempre seguirás estando ahí por lo que me queda de vida, porque en mayor o menor medida Dragon Ball siempre estuvo ahí para mí y siempre lo estará. Y no importa que nos hayas dejado, vivirás en el corazón y en el alma de cada una de las personas a las que les diste al menos un solo momento de alegría en su vida. Siempre estaré agradecido por haber tenido la oportunidad de disfrutar de tu obra en todos los medios habidos y por haber. Te agradezco profundamente que tu obra me sirviera de refugio en mis momentos más oscuros y de ayuda y de soporte. Y espero dentro de poco poder disfrutar de tu historia una vez más y transportarme a mi yo de hace tantos años que reventaba los joysticks como un animal junto a sus amigos. Y la verdad es que no puedo esperar para volver a ese punto en mi vida, en el que mi única preocupación era llegar a casa y prender mi televisión para disfrutar de Dragon Ball. De mi parte, y de todos aquellos que están escuchando esto, siempre te lo agradeceremos y siempre estarás en nuestros corazones, porque tú nunca morirás, no hasta que todos nosotros te hayamos olvidado, y la única forma de que te olvidemos es que todos ya estemos contigo.